El actual presidente argentino, Mauricio Macri, sufrió una estrepitosa derrota en las elecciones primarias a las presidenciales argentinas que se celebrarán el próximo mes de octubre. Apenas consiguió el 32% de los sufragios frente al 47% del peronista Alberto Fernández. Por tanto, y salvo sorpresa mayúscula, parece que Macri saldrá de la Casa Rosada en el próximo mes de octubre y que el peronismo de los Kirchner, es decir, el peor de los peronismos que hemos conocido en las últimas décadas, regresará al poder ejecutivo argentino. Pero ¿por qué ha fracasado exactamente Mauricio Macri en su acción de gobierno? Es decir, ¿por qué una persona que despertaba entre grandes secciones de la sociedad argentina una elevada esperanza hace apenas 4 años, ahora se ha tornado en decepción, frustración y fracaso? Bueno, revisemos brevemente cómo se encontraba la Argentina que recibió Macri de las manos de Cristina Fernández de Kirchner a finales de 2015. Fundamentalmente, el Estado argentino era un Estado gigantesco, pesaba el 41% del PIB, que para una economía no especialmente rica como la Argentina es un peso muy considerable. Pero esto no era lo fundamental. Lo fundamental es que este 41% del PIB de gasto público no se lograba financiar con unos ingresos estatales que apenas suponían el 35% del PIB. Es decir, había un déficit público del 6% del PIB. ¿Qué suelen hacer los países desarrollados cuando tienen un déficit público persistente que necesitan financiar para poder gastar más de lo que ingresan? Emitir deuda en los mercados. El problema de Argentina es que en 2001 hizo un default y por tanto nadie quería prestarle sus capitales a Argentina. Con lo cual, ¿cómo financiaban los Kirchner este déficit público crónico? Esencialmente imprimiendo pesos a través del Banco Central. ¿Qué pasa? Que si tú monetizas tus déficits públicos, es decir, si tú te financias no emitiendo deuda en los mercados porque nadie te presta, sino dándole a la maquinita de crear dinero, lo que sucede es que se genera una inflación brutal dentro de la economía. Tan brutal era la inflación que directamente Argentina dejó de publicar datos de su inflación interna y además esa inflación trasladada no al mercado interno, sino al mercado externo, se traduce en una depreciación del tipo de cambio, en este caso del peso, frente al dólar. Pero claro, para ocultar la magnitud de la depreciación, es decir, de la inflación que estaban generando las políticas monetizadoras del déficit público de los Kirchner, ¿qué hicieron? Establecer el llamado cepo cambiario, que en esencia impedía que los argentinos compraran dólares, es decir, les impedía transformar los pesos que tenían en su poder y que estaban perdiendo poder adquisitivo a marchas forzadas, les impedía transformar esos pesos en dólares. Conclusión, en 2015 Argentina era un país con una inflación desbocada, con una inflación descontrolada y con un severo control de capitales que impedía que los ciudadanos escaparan de la rapiña que los Kirchner les estaban infligiendo a través de la inflación. O dicho de otra manera, ¿cómo financiaban los Kirchner el déficit público? Bueno, con un impuesto oculto, con un impuesto no evidente, que es la inflación. Los ciudadanos argentinos tenían sus ahorros en pesos, no podían transformarlos en dólares debido al cepo cambiario y sobre esos ahorros rehenes en pesos, pues cada año los Kirchner arrebataban en torno al 20-30%, que era la tasa de inflación que probablemente se estaba experimentando en aquella época. Por tanto, si llegaba un presidente no peronista que quería revertir esta situación calamitosa, ¿qué tenía que hacer? Primero, y fundamental, acabar con el déficit público. Si el origen de todos los males, si el origen de las inflaciones se encuentra en el déficit público, en que se gasta más de lo que se ingresa, pues es necesario cuadrar las cuentas, es necesario equilibrar el presupuesto. Y esto se puede hacer por dos vías. Una vía, llamémosle liberal,
que sería reducir el gasto público, lo cual en Argentina es especialmente importante porque es un Estado básicamente clientelar, es decir, no un Estado que intenta generar cierta seguridad económica entre sus ciudadanos para que estos se puedan volver más productivos, etcétera, sino que directamente se dedica a subvencionar, a subsidiar a la gente para que no produzca, a la gente para que parasite a otros y, por tanto, son transferencias de renta estatales destructoras de riqueza. Pero bueno, una vía es, desde luego, reducir el gasto público, que es la vía que habría emprendido un liberal. Otra vía, en todo caso, es subir impuestos. Es decir, si tú quieres gastar el 41% del PIB a través del Estado, pues tendrás que recaudar el 41% del PIB a través del Estado con impuestos. Pero lo fundamental, ya digo, era acabar con el déficit público. Una vez el déficit público estuviese solucionado, no solo para un año, sino para el largo plazo, es decir, una vez se hubiesen restablecido las expectativas moderadas de inflación en la economía, una vez los inversores en pesos, los tenedores internos de pesos y los potenciales inversores internacionales en pesos estuvieran convencidos de que en el futuro el gobierno argentino no va a volver a recurrir a la treta de monetizar déficits públicos, es decir, de generar inflación para cubrir sus necesidades de financiación, una vez estabilizadas, insisto, las expectativas de inflación, llegaba el momento de retirar el cepo cambiario, es decir, de permitir que los argentinos vuelvan a realizar operaciones entre pesos y dólares, porque, claro, si ya has acabado con el mal de la inflación, no tienes por qué temer una depreciación fuerte del peso. Y una vez has estabilizado el valor interno de tu divisa y el valor externo de tu divisa, ya... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.